¿Qué tal? Buen día, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompaña en una nueva emisión de El Salvador. Antes de iniciar en forma la conversación, pues es un verdadero placer, como siempre decimos, que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra durante sus diferentes actividades del día a través de la magia del internet y en sus dispositivos, ya sea su teléfono, tablet o computadora. Qué bueno que nos dedica un momento y que le dedica un momento a estos temas de país que queremos llevar con análisis e interpretación hacia ustedes. Este día me acompaña nada más y nada menos que el licenciado Wilfredo Medrano de la Organización de Derechos Humanos Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias. Qué bueno que puede estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Es un gusto estar acá en este diario digital. Muchísimas gracias. Enseguida le damos paso a nuestro fino patrocinador Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Noti de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Comenzamos. Licenciado, le reitero el agradecimiento, que bueno que pudo acompañarnos, y pues queríamos hablar con usted porque estamos todos, creo yo, en alguna medida pendientes de cómo se está desarrollando el caso del Mozote, y más aún a partir del último desarrollo que hubo, que entiendo el juez de la causa determinó que el caso se trata de un crimen de lesa humanidad. Para comenzar, por favor, explíquenos qué implicaciones tiene esto. Bueno, recordemos que ya la Sala de lo Constitucional, en su sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ya refiere de que crímenes atroces como la masacre del Mozote y otros que han sucedido en El Salvador los calificó como crímenes de guerra y lesa humanidad. Es decir, esto implica que son crímenes que se cometieron dentro del contexto del conflicto armado en población civil no combatiente. Es decir, toda la población que fue ejecutada de una manera deliberada, planificada, supervisada, con conocimiento del alto mando de la Fuerza Armada de 1981, y además ordenó la ejecución de ese plan, de ese operativo, al batallón Atracat, quien fue el que materializó la ejecución y destrucción de la población civil del Mozote y lugares aledaños. Es decir, la característica de crimen de guerra es porque son operaciones sistemáticas, masivas, en contra de la población civil, lo cual esta población está protegida por el derecho internacional humanitario, ya lo dicen los convenios de Ginebra, los cuales han sido ratificados por el Estado de El Salvador, y sin embargo la Fuerza Armada pues vulneró el derecho internacional humanitario, asesinando a población, destruyendo cultivos, quemando, destruyendo viviendas, matanza de animales domésticos. Es decir, son características que se tipifican dentro del derecho internacional, estas conductas, es decir, que causan una afrenta a la dignidad humana, a la humanidad entera. Es decir, algo que conmueve al mundo son estas masacres. Bueno, el Mozote es una de las más grandes del siglo moderno que se cometieron en El Salvador por Fuerzas Armadas salvadoreñas. En términos legales, digamos, implica tal vez, no sé, mayor pena, alguna especie de diferencia en el proceso, o digamos aplica también diferentes cuerpos legales a la forma en que se va a terminar de procesar este juicio también. Bueno, aquí lo que es decir, que está poniendo en práctica los convenios, los tratados de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional. Es decir, está trabajando, así como está trabajando con 3 códigos, el código del 73, del 98 y del 2011. Es decir, es un caso muy complejo donde se están aplicando híbridamente muchos instrumentos internacionales. Recordemos que esto lo que impacta es que el señor juez está calificando la masacre del Mozote
como un delito internacional, es decir, de acuerdo al derecho internacional, es un delito internacional que se cometió, ya lo recogen, digamos, los convenios de Ginebra, la Cruz Roja Internacional también tipifica también este serie de conductas, donde se aplica el mini convenio, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, donde es deber de proteger a la población civil no combatiente. En ese sentido, yo creo que las penas será en su momento procesal oportuno, cuando ya sean juzgados y sean hallados culpables, donde se va a determinar la cantidad de años que se les puede imponer a estos criminales de guerra, en el sentido de que son más de 1000 campesinos que fueron asesinados, en su mayoría más de 500 niños de 7 a 0 años de edad, en donde se pretende justificar este operativo alegando que se trataba de que estas personas murieron en fuego cruzado, que murieron combatiendo. Entonces son argumentos falaces de la defensa en el sentido de querer introducir este tipo de elementos, lo cual lo que conlleva es una revictimización de la población civil, porque la están caracterizando como que el Mozote era un refugio de guerrilleros, era base social del FMLN y que eran parte de este ejército irregular en la zona de Morazán, lo cual es totalmente falso. ¿Cómo logran deslegitimar ese argumento? Porque en una situación de guerra, pues lo que menos existe es control, ¿no? Uno puede pensar, y ocurren de hecho muchas muertes en fuego cruzado. Ahora, que sean, digamos, 1000 personas, todas de la misma comunidad, que además se hayan quemado casas y, como usted dice, hasta animales domésticos, digamos, imagino que presenta otras características, pero ¿cómo logran eso? Imagino que también es necesaria prueba científica. ¿Y cómo se logra aportar eso? ¿Quién está conduciendo principalmente la recabación de pruebas y análisis científico en este caso? Bueno, ¿Quién condujo? Recordemos que la masacre del Mozote es el caso mejor documentado de los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado. Tenemos prueba documental, tenemos prueba testimonial, han declarado 44 testigos a la fecha, mujeres que sufrieron violencia sexual. Todos estos testigos han narrado ante el juez, ante las partes técnicas y ante la prensa cómo vivieron esos momentos, cómo observaron, cómo asesinaron a sus familias, ellos mismos los enterraron, vieron y identificaron al batallón Atracat, que andaba ahí con muchas características en su vestimenta, la participación de la Fuerza Aérea, quienes andaban bombardeando y dejando alimentos a los soldados. Además de eso, también tenemos la ratificación del peritaje que hicieron el equipo argentino de antropología forense, donde reflejan mucha evidencia científica, mucha evidencia balística, donde establecieron en agosto, que vinieron 3 antropólogas, establecieron, por ejemplo, que en el sitio 1, que es el convento donde fue una matanza de niños, ese lugar fue un sitio de ejecución. Es decir, fue un sitio de ejecución en el sentido que los niños, fueron 136 niños que fallecieron, que asesinaron ahí, presentaban disparos de arma de fuego de acuerdo a la trayectoria de arriba hacia abajo, donde las antropólogas lograron establecer que el proceso de putrefacción lo sufrieron dentro del convento. Es decir, que no pudieron haber sido trasladados de un lugar a otro, sino que esa fue una escena primaria, sitio de ejecución. Al contrario, lo que estaban pretendiendo introducir los defensores en sus preguntas a las peritas antropólogas, argumentando que si era posible trasladar más de 100 niños de un lugar a otro, lo cual también se estableció que en esa ejecución del convento participaron al menos 22 tiradores, todos con armas de fuego de grueso calibre M16, por haberse encontrado vainillas .5.56, muchas vainillas dentro, incrustadas en el piso, otras en las paredes, lo cual indica que ahí fue un sitio de ejecución. Estamos hablando, y esto, tengo que confesar que es primera vez que escucho yo este detalle, estamos hablando de que se trató
de un pelotón de fusilamiento para niños. ¿Fue así? Bueno, ahí pelotón, digamos, así que los fusilaron, ¿no? Pero los concentraron dentro del convento. Al parecer fueron acostados, obligados a tirarse al suelo, donde adentro habían al menos 7 tiradores disparando de arriba hacia abajo, y el resto estaban alrededor del convento también, unos dando seguridad. Y total que el resultado es eso se ha establecido científicamente. Además, hay otro tipo de elementos como que ADN, hay muchas víctimas que han sido identificadas por medio de ADN, lo cual se ha cotejado con los familiares que sobreviven, lo cual indica pues que tenemos esa prueba científica que viene a reforzar que efectivamente sus familiares fueron vilmente asesinados. Otros lamentablemente no han logrado ser identificados por el alto deterioro que tienen los restos de larga data, y además también por carecer el Instituto de Medicina Legal de esa capacidad para analizar restos de larga data. En este caso esperamos que esta experiencia que tienen con el mozote ayude a superar, o que a las autoridades competentes impulsen, modernicen el Instituto de Medicina Legal. Sin duda sería bastante útil, especialmente para casos como estos que ya se prolongan demasiado en el tiempo, y además, digamos, la violencia que sigue sufriendo el país, lastimosamente. Quiero pedirle, licenciado, que me acompañe a un breve corte comercial. Quiero que me ayude también a analizar un poco las repercusiones y consecuencias que podría tener un tema que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa, que es una nueva ley de amnistía para reemplazar la que ya se declaró inconstitucional, ¿no? Como comentábamos hace un momento. De eso hablamos, pero le pido que me acompañe a un breve corte. Enseguida volvemos. Ustedes también, amigos internautas, por favor quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Bueno, que nos acompañan, amigos y amigas internautas. Continuamos en El Salvador Today. Estamos discutiendo hoy el caso de la masacre del Mozote, el proceso judicial que se lleva, y nos acompaña para eso el licenciado Wilfredo Medrano de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Continuamos, licenciado. Quiero que evacuemos primero rápido un tema que, como le digo, se está discutiendo. Bueno, hoy se celebra el 35 aniversario de la Constitución que tenemos vigente, la Constitución que, bien que mal, ¿no?, con todos sus defectos, pues nos ha llevado a, digamos, los progresos en temas de derechos humanos y otros que tenemos ahora. Ahora bien,
esa constitución también establece ciertas limitantes para cuerpos legales al estilo de la ley de amnistía, que ya se declaró inconstitucional por eso mismo, y la nueva que se está discutiendo. A usted, como defensor de los derechos humanos, como abogado, y principalmente por estar llevando este caso, ¿le despierta alguna preocupación en particular que, bueno, gente que tuvo protagonismo, ¿verdad?, en ambos lados durante la guerra, esté hoy discutiendo una nueva ley de amnistía 35 años después del hecho, 26 años después casi 27 años después de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, yo quiero deslegitimar esa comisión ad hoc. En primer lugar, porque los integrantes de esa comisión ad hoc no tienen el perfil adecuado para conformar y para darle iniciativa de ley a una supuesta orden que dio la Sala de lo Constitucional, en el sentido de emitir una ley, no ley de amnistía, pero una ley de reconciliación, pero que lleve elementos con el objetivo de juzgar. Pero en primer lugar, veamos los integrantes. El integrante está ahí, el general Mauricio Ernesto Vargas, que todos sabemos que fue protagonista del conflicto armado, tuvo al mando muchos destacamentos y unidades militares. También tenemos al coronel Almendares, que también está mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad. Tenemos también a Rodolfo Parker, que también está señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como un hombre que destruyó o asesoró a los miembros de la Fuerza Armada para destruir libros e informes de la masacre de los jesuitas. Y también tenemos a la diputada Nidia Díaz, que de alguna manera también fue protagonista del conflicto armado. Es decir, hay 4 miembros que de alguna manera participaron directamente en el conflicto armado. Por lo tanto, vemos como muy tendenciosa una iniciativa de ley que pretenda dejar en la impunidad casos como el Mozote y otros casos que vienen en camino, que se están aperturando, y entonces para volvernos un estado impune, un estado donde se puede cometer todo tipo de crimen y aquí no pasa nada. Entonces yo creo que El Salvador no debe de permitir retroceder, porque, por decir algo, el Mozote es el primer caso con el que ha iniciado la justicia transicional en El Salvador. El Mozote va a la vanguardia como un caso simbólico, ejemplarizante, que se está poniendo todos los elementos, los ingredientes para que los futuros casos que vienen detrás del Mozote no se caigan, y que encontremos realmente la verdad de los hechos, que se sancionen a los responsables, que se juzgue a los responsables, que los familiares tienen derecho a la verdad. Entonces yo pediría a esta comisión que tome en cuenta todos los elementos que las organizaciones de derechos humanos les han dado como insumos. Asimismo, que escuche a las víctimas. Las víctimas deben ser el centro de toda ley, porque es hacia ellos a quienes nos debemos y tenemos que dar respuestas concretas. En su momento, cuando se emitió la ley de amnistía y luego la ley de reconciliación, entiendo, porque hay 2, digamos, leyes con las mismas características, se hablaba de la necesidad de este tipo de cuerpos legales para dar estabilidad política, digamos, al país. Y tal vez en el contexto de la posguerra era entendible, pero desde su punto de vista, ¿cree que tiene alguna utilidad más allá de lo que le pueda servir a individuos muy específicos involucrados en hechos, ya sea como la masacre del Mozote o otros también a ese nivel? Mire, lo importante aquí cuando uno busca justicia es, bueno, ya la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha ordenado, el juicio del Mozote, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía obedece también a los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, El Salvador está siendo observado a nivel internacional, se le está dando seguimiento a la sentencia, a su cumplimiento, cómo va avanzando el cumplimiento de la sentencia. Es decir,
tenemos a la Corte Interamericana, tenemos a la Comisión Interamericana, tenemos a las Naciones Unidas, que está enviando continuamente a sus funcionarios encargados, relatores especiales. En ese sentido, creemos que lo que se quiere aquí en El Salvador es la no repetición de estos hechos. Recordemos que El Salvador tiene una historia cíclica, que cada 50 años se suceden hechos lamentables, donde, bueno, tenemos del 32, la guerra civil, y puede venir otro tipo de gobiernos que se quieran perpetuar en el poder, y la única manera de perpetuarse en el poder es por medio de la represión, por medio de otro tipo de mecanismos, con el objetivo de mantenerse en el poder, y de esa manera se pueden volver a cometer estos errores. Por eso es que para garantizar que esto no se vuelva a cometer, ya lo dicen las víctimas, ellos están buscando justicia para que esto no se vuelva a repetir. Es decir, ellos narran de una manera desgarradora la forma como sobrevivieron, cómo familias enteras fueron liquidadas y únicamente sobreviven un hijo, una madre sin sus hijos. Es decir, es espeluznante ver este tipo de horror, ¿verdad?, que se cometió. ¿Existe de momento en el proceso, digamos, algún escollo que pueda ser todavía razón de más retrasos, razón de, digamos, de seguir postergando este proceso? Porque entiendo que ya llevan ¿cuánto tiempo? Casi 2 años. Bueno, desde el 2016 que se aperturó. Desde 2016, ya más de 2 años entonces. Sí. Bueno, recordemos que una de las garantías del debido proceso que está en la Constitución y el Código Procesal Penal es el debido proceso. Y en el debido proceso hay garantías, derechos que para las partes técnicas. Y acá pues los defensores tienen derecho a hacer peticiones objetivas y concretas, pero también están haciendo uso indebido de este debido proceso en el sentido de pretender retrasar. Ahora estamos en la etapa que recordemos que estamos juzgando a actores mediatos, es decir, estamos juzgando a personas que, si bien es cierto, no estuvieron en el terreno, pero sí tenían conocimiento de las graves violaciones que se estaban cometiendo en el Mozote, no hicieron nada por evitarlo, no hicieron nada por sancionar a los responsables, es decir, consintieron, toleraron. Entonces hemos entrado en la etapa, por orden del señor juez, ha ordenado peritajes militares para establecer cómo estaba estructurado, cómo funcionaba y cómo se manejaban los destacamentos militares, el Estado Mayor, el Batallón Atracat. Es decir, estamos entrando a un momento donde ya se está cerrando el círculo para los imputados. Entonces, además, nosotros ya, la Fiscalía también ha presentado sus peritos militares, todavía no han hecho el dictamen, pero también los defensores presentaron como peritos militares a 2 exministros, al exministro Otto Alejandro Romero, al exministro Humberto Corado Figueroa y a un general de apellido Ágreda. Son 4 peritos. A los 4, por no gozar de los requisitos de imparcialidad, independencia, objetividad, por haber estado vinculados dentro de la estructura de la Fuerza Armada y por haber sido subalternos de 2 de los imputados, como es el general José Guillermo García y el general Rafael Flores Lima, el juez, a petición de la acusación particular, los objetamos y el juez rechazó a esos peritos por no gozar de la imparcialidad. En ese sentido, pues creo que perdón, si tal vez no podemos salir un poco de lo que puede ser una interpretación jurídica, ¿cuál cree usted que era el objetivo de llevar a exministros a declarar como peritos en este caso? Bueno, en ese caso, en primer lugar, los puntos propuestos
por los defensores era que los dos ministros fueran a decir cómo estaba estructurada, cómo funcionaba el FMLN, cómo estaba estructurado el ERP, cómo estaba estructurada la brigada Rafael Arce Sabla, o sea, unos puntos que cómo estaban organizadas las escuelas de los Samuelitos, a quienes llaman irresponsablemente, le llaman a los niños que fallecieron, que eran niños recién nacidos. Es decir, estaban fuera de lugar esos puntos de peritaje, porque nosotros en ningún momento estamos acusando a nadie del FMLN, no estamos acusando a ningún miembro del ERP, mucho menos a ningún miembro de la brigada Arce Sabla. Entonces solicitamos al juez que declarara impertinente esos puntos de pericia, porque no tienen nada que ver con el caso del Mozote. Los responsables a quienes el juez intimó de los 9 delitos es a todo el alto mando del 1981 y a la cadena de mando del batallón Atracat. No se está juzgando a ningún miembro del FMLN. Entonces consideramos que esas peticiones son fuera de lugar, son impertinentes y lamentablemente, quiero decirlo, esas peticiones fueron firmadas por más de 10 o 15 defensores, abogados y notarios que no sé cuál es el objetivo o se dejaron ir ideológicamente por la cabeza de algún defensor que lo llevó a cometer esa impertinencia. Pues desde todo punto de vista eso es fuera de lugar. Quiero que me acompañe por favor a un nuevo corte comercial. Tenemos que darle espacio a los patrocinadores y quiero dejar la pregunta pendiente para el próximo bloque, que vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda el tiempo. ¿Se ha detectado algún tipo de interferencia desde esferas políticas en este proceso judicial? Con eso regresamos, amigos y amigas internautas. Esto es El Salvador Today. Bueno, que nos acompañan, amigos y amigas internautas. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos, qué bueno que permanecen con nosotros en este tercer y último bloque de El Salvador Today. Continuamos tratando de entender un poco más todo lo que está ocurriendo alrededor del caso de la masacre del Mozote. Licenciado, le hacía la pregunta al cerrar el bloque anterior. ¿Ha existido interferencia política desde algunas esferas de poder en este caso? Bueno, yo creo que quizás intervención directa en contra, digamos, del funcionario judicial que está desarrollando súper bien este proceso de una manera imparcial, creo que no la ha habido. De parte de interferencia, ya sea para las partes técnicas,
tampoco hemos observado ningún tipo de incidente, ni hacia las víctimas. Lo único que sí es una negativa, y es lamentable que el señor ministro de la Defensa siga negando reiteradamente que no existe información de carácter militar al juez. Todos los requerimientos del juez han sido firmados en el sentido de que le dicen que no existe información, cuando nosotros sabemos claramente, porque ya hicimos una investigación previa, que sí existen planes de inteligencia, planes operativos, y especialmente tienen que haber planes. Una Fuerza Armada no puede estar funcionando sin un plan militar, sin un reglamento militar. Si es una estructura jerárquica en donde no puede funcionar a la zumba marumba, como decimos los salvadoreños. Eso se rigen jerárquicamente. Entonces, por lo tanto, eso sí lo lamentamos. Yo personalmente hemos firmado peticiones al señor juez, e inclusive le hice la petición formal, verbal, al señor vicepresidente de la República en una visita que hizo al Mozote, que le reiterara al señor ministro de la Defensa que facilitara información. Sí, él me respondió que iba a hacer llegar esa petición al señor presidente de la República. Entonces sí vemos ese tipo de negativa, con el objetivo que se vuelven cómplices, porque nosotros sí sabemos por parte de funcionarios que ya declararon, como es el Conjunto 1 y el jefe del archivo de la Fuerza Armada. Ellos nos manifestaron cuando fueron citados en San Francisco Gotera que sí existe información de carácter militar de todos los batallones élites de reacción inmediata que funcionaron durante el conflicto armado, que sí existe información de todos los cuerpos de seguridad y los tienen ahí, que en todos los destacamentos militares existe información, cada quien tiene información archivada. No sabemos si a estas alturas esos expedientes, y te digo, hay información tan clara que tenemos las hojas de vida de todos los que eran capitanes, tenientes del batallón Atracat. En sus hojas de vida a uno les aparece haber participado en la Operación Rescate, y la Operación Rescate es el nombre que se le puso al operativo que masacró a la gente en el Mozote y lugares aledaños. Les aparece en esa hoja de vida, les aparecen ascensos, les aparecen condecoraciones, traslados. A partir de ese operativo. Ahí aparece de todo, pero es posible que los que eran capitanes en ese momento, eso es la participación en varios operativos, eso les genera ascensos. De ellos actualmente son generales, coroneles y generales, excepto hay como 2 o 3 que se quedaron únicamente con el grado de capitán, pero la mayoría que están siendo procesados y que eran en el momento que andaban comandando compañías en el Mozote al mando del general Natividad de Jesús Cáceres, todos son altos, tienen rangos altos dentro de la fuerza. Claro, todos están ya en retiro, pero sin embargo todavía tienen privilegios de parte de la Fuerza Armada. ¿Qué tipo de privilegios permanecen? Porque nosotros vimos, bueno, todo el país vio, ¿no?, cierto episodio donde básicamente la Fuerza Armada se negó a entregar información a la Fiscalía General de la República. Y eso pues es evidencia de que se está protegiendo a alguien, a algunas personas probablemente. Esa protección es parte de no sé, de esos privilegios. ¿Tiene alguna base legal? Claro. Mire, para mostrar ejemplo, es paradójico que en la hoja de vida a muchos de los oficiales que ya fallecieron y que estaban siendo procesados, como ya fallecieron, les aparece haber participado en la Operación Rescate. A los otros que están siendo procesados, como que les han puesto un papel blanco y solo ponen otras cosas, quitan uno y dejan otro. Entonces hay unos privilegios en el sentido de que sí, bueno, recordemos el privilegio que tuvieron también los de la Tandona, que el general David Munguía Payés los resguardó donde era antes la Guardia Nacional. Ahí permanecieron mucho tiempo.
Ahora, con estos imputados, cuando fueron intimados, llegaron a Gotera, hubo un gran cerco militar, policial, militar especialmente. Viajaron en vehículos nacionales, ¿verdad? En vehículos nacionales, motoristas nacionales, con seguridad de la Fuerza Armada. Entonces ya no tiene sentido que tengan esos privilegios y ya están en retiro. Ellos ya están pensionados. Lo único que sí que tienen que responder por todo lo que ordenaron. Porque mucha gente dice, no, mire, fíjese que ellos ya no los deberían. Recibimos críticas de mucha población que dice que sectores, que dice que estos señores ya no representan peligrosidad. Eso no tiene nada que ver, porque la ley el Código Procesal Penal no dice que por tener 80 años no puede ser juzgado. Al contrario, tenés que responder por los actos inhumanos que cometiste en seres humanos, valiéndote del poder, de un poder poder organizado, pues, ¿verdad? Entonces, aparatos organizados de poder. Entonces, estos hombres son los que estuvieron detrás, ¿verdad? Ordenando, que no hicieron nada por detener esta matanza de niños, mujeres gestantes, ancianos. Es decir, una destrucción total del caserío El Mozote y lugares aledaños. Se entiende, digamos, las críticas que pueden venir a veces de algún sector, porque incluso, digamos, se piensa en la edad, ¿no? En el trato humano que merecen todos, sin importar digamos, la dureza, lo oscuro, lo cruel que puede haber sido el delito cometido. Pero digamos, más allá de eso, ¿verdad? Que también hay leyes para eso, entiendo, ¿no? Que regulan cómo se le debe el trato a las personas ya a partir de cierta edad. Pero yo creo que la pregunta que permanece y la que en realidad debe ocuparnos como país es cómo se logra justicia en este caso, considerando la edad de los imputados, considerando el tiempo que ha pasado y principalmente el hecho de que, bueno, a nadie se le va a traer de regreso, pues, de la muerte, ¿no? Bueno, sí, es cierto, a nadie se va a traer de regreso, pero simplemente estos casos no pueden quedar en la impunidad. Recordemos que fue gente de carne y hueso las que inocentemente, bueno, recordemos a los niños, que son más de 500 niños de 9 a 0 años de edad, a quienes les robaron la infancia, en sus bolsitas de los pantalones luego que fueron exhumados. ¿Qué encontraron? No encontraron balas, vainillas en las bolsas. Lo que encontraron fueron chibolas, juguetillos, caballitos de hule. Es decir, cuando alegan que eso precisamente a las mujeres, a los jóvenes, es decir, en el Mozote asesinaron quizás unas 6 generaciones. Sí. 6 generaciones asesinaron. Entonces, realmente esto requiere también a la familia un apoyo psicosocial para que la gente logre superar. Reparación de parte del Estado. Del Estado, porque realmente se podría considerar que se ha hecho justicia, digamos, en la medida en que, hemos dicho, si se da el siguiente escenario, si se declara a estas personas, a los mandos militares, como culpables de crímenes de lesa humanidad, pero a pesar de eso no se les entrega o no se les impone una condena de cárcel. Toda condena actualmente, porque toda condena conlleva imposición de años de privación de libertad. Todo, allá será el juez o el tribunal de conciencia el que logre, cuando emita su veredicto, si es condenatorio, absolutorio, pero por lo tanto es el juez el que impone la sentencia. Y en este caso, independientemente que estén ancianos, pues puede dar algún tipo de medida, ¿no? ¿Verdad? Alterna, pero siempre tiene que haber una sentencia. Puede ser menor, mayor, o no sé, pero lo que queremos nosotros es que esto no quede en la impunidad. Ya esa parte se la dejamos, digamos, al órgano judicial, como los fiscales lo piden condenas, ¿verdad? O absoluciones, pero allá es el juez el que decide en su íntima convicción qué impone o qué resuelve. Entonces son cosas que se nos escapan a nosotros. Nuestro deber es
llevar elementos de convicción, orientar al juez con estos peritos, con esta evidencia, y que sea él el que decida al final. Las partes técnicas tienen ese derecho. Bueno, presentar pruebas de descargo, nosotros le presentamos prueba de cargo, y ahí es donde está el balance de las pruebas, ¿verdad? Las que son más contundentes, las que conllevan a la verdad, las que conllevan a la tergiversación y todo eso. Excelente. Licenciado, se nos ha acabado el tiempo lastimosamente, pero le agradezco que nos haya ayudado un poco a echar luz sobre este tema de la masacre del Mozote y cómo se está llevando también el proceso. Esperamos contar con su presencia más adelante para conocer también el desenlace. Ahí estamos a las órdenes. Le agradezco mucho. Vale. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos a lo largo de esta emisión de El Salvador Today. Esperamos que nos acompañen también en todas las demás que vienen para lo que resta del año y el año que viene también. Quiero agradecer antes de despedirnos a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima. Continuamos, qué bueno que permanecen con nosotros.